Hola, gente de Pesca Viable. Hoy voy a contarles los fundamentos prácticos de los índices de esencialidad en las pesquerías artesanales. Espero que les sea de provecho y que les anime a continuar navegando. Empezamos. Como ya hemos visto en otros vídeos, los índices de esencialidad dimensionan la importancia de cada una de las especies en núcleos pesqueros donde existen varias especies objetivo. Se trata de indicadores pesqueros adimensionales, es decir, son variables matemáticas que no tienen unidades de magnitud y que se utilizan para caracterizar y evaluar la actividad pesquera de una determinada flota durante un periodo de tiempo, generalmente un año. El hecho de que sean indicadores adimensionales posibilita las siguientes ventajas. Primero, permite cualificar y cuantificar con números la caracterización de una flota y su actividad pesquera. Esto facilita el análisis, la comprensión y el seguimiento de las pesquerías artesanales. Segundo, al utilizar indicadores adimensionales es posible comparar la actividad pesquera de flotas de diferentes magnitudes, pesquerías con distintas especies y periodos con volúmenes de capturas muy dispares. Tercero, el tratamiento del índice de esencialidad de una especie a lo largo de los años podría detectarnos cambios sustanciales en la flota que la captura, en la abundancia del recurso, en la fluctuación de su valor de mercado y en el impacto de una nueva normativa. Cuarto, los indicadores adimensionales facilitan el análisis de la correlación de la derivación del esfuerzo pesquero entre las especies objetivos de una misma pesquería, pudiendo definir además los periodos de estacionalidad de cada especie. También hemos explicado en otros vídeos que los índices esenciales se basan en tres factores determinantes: la frecuencia, el reclutamiento de flota y el índice ganancial. La frecuencia viene medida por los días en los que se captura una especie con respecto al total de días que se pesca cualquier especie. El reclutamiento de flota viene medido por las unidades pesqueras que capturan una especie con respecto al total de unidades operativas en el puerto estudiado. En este caso, para que se compute una especie dentro de una unidad pesquera, la tasa ganancial obtenida por esa especie debe ser igual o superior al 5% del total de ganancias de esa unidad. Y el índice ganancial es el valor relativo resultante de dividir la ganancia obtenida de una determinada especie por la ganancia de la especie más rentable del puerto estudiado. Todos estos parámetros resultantes dan un valor adimensional entre 0 y 1. Cuanto más cerca del 1, la especie será más esencial. Lo práctico de estos factores es que son fácilmente medibles y que el aumento de alguno de ellos incide de forma positiva en la esencialidad, siendo evidente que cuantas más especies esenciales existan en un puerto, más resiliente será la actividad pesquera de esa zona. La dependencia exclusiva de una flota a una sola especie la hace muy vulnerable a las posibilidades de pesca de la misma. Diversificar e incrementar la esencialidad de muchas especies aporta fortaleza, versatilidad y polivalencia a la actividad pesquera, cuestión que se logra aplicando políticas de gestión que incrementen las especies objetivo, los artes de pesca utilizados, la valorización del producto y la frecuencia pesquera. Si deseas profundizar en la naturaleza y características de estos factores determinantes de la esencialidad, debes visualizar los vídeos titulados Conceptos fundamentales de la esencialidad en pesquerías artesanales y demostración matemática de los índices esenciales. Como resultado de la integración de esos tres factores determinantes y la aplicación de una serie de fórmulas matemáticas, se obtienen varios indicadores bastante prácticos. El primero es el índice de esencialidad para cada una de las especies capturadas. Su valor se encuentra entre 0 y 1. Cuanto más cercano al 1, más esencial será esa especie. Aquí se muestra la fórmula para su cálculo,
donde G es el índice ganancial, R el reclutamiento de flota y F la frecuencia de captura. El segundo es la capacidad esencial del núcleo pesquero estudiado. Es un valor numérico que pondera y suma el total de los índices esenciales de un determinado núcleo pesquero. Cuando sus valores son superiores a 200, significa que probablemente en ese núcleo pesquero hay dos o más especies esenciales y dos o más especies fundamentales. Si en un núcleo pesquero el valor es de 312 y en el otro es de 230, entonces podremos afirmar que el primer núcleo pesquero presenta una mayor capacidad polivalente y versátil que el segundo. La capacidad esencial también permitiría evaluar la implantación de medidas tendentes a aumentar la esencialidad pesquera, ya que analizando la progresión anual de este valor se podría determinar el efecto negativo o positivo de la gestión pesquera. Y el tercero es la potencialidad esencial. Se trata de una medida de dispersión que nos indica lo cercano que están entre sí los índices esenciales de las 10 especies más significativas. Su valor siempre es negativo, pero cuanto más cerca a cero, más cerca se está de la esencialidad. Y por tanto es un indicador claro que nos permite cuantificar variaciones de la esencialidad de una pesquería donde no ha habido cambios en el número de especies esenciales y fundamentales. Un ejemplo práctico de la representación de los índices esenciales podría ser esta gráfica. En ella se muestran los valores de las 10 especies más esenciales para un determinado núcleo pesquero en el año 2021. Para cada especie se indica sus tres factores determinantes: índice ganancial, frecuencia y reclutamiento, y el cálculo de su índice esencial específico, pudiendo observarse 3 especies esenciales y 4 fundamentales. También se representa mediante este área la potencialidad esencial. Cuanto más pequeña y delgada sea, más cercanas a la esencialidad estarán estas especies. En una política de gestión por objetivos, lo coherente sería analizar los datos obtenidos caracterizando la importancia de cada especie en función de sus factores determinantes, para a continuación planificar y ejecutar medidas tendentes a aumentar el número de especies esenciales, incrementando el valor de sus factores determinantes, priorizando esta estrategia en las especies fundamentales y no perdiendo de vista otros objetivos no menos importantes, como el aumento de la capacidad esencial y la disminución de la potencialidad esencial. Se trata de actuaciones fácilmente medibles con análisis de seguimientos anuales de estos índices de esencialidad. Los análisis de seguimiento de los índices esenciales de una determinada especie pueden representarse de esta manera. Aquí tenemos un ejemplo de una especie esencial que no ha dejado de ser esencial en los 4 años de seguimiento. En la tabla se indican valores que nos ayudan a comprender la evolución de sus factores determinantes, bien de tipo numérico o gráfico. Se trata de una especie con altos grados de esencialidad que muestra pequeñas fluctuaciones de la misma a lo largo de los años. En ocasiones, la esencialidad de una especie no tiene por qué alcanzarse aumentando sus factores determinantes. Conviene volver a reiterar que el índice de esencialidad no deja de ser una ponderación de importancia de una especie con respecto al resto. Esto significa que en determinados años podría ocurrir que aún bajando los valores de reclutamiento, frecuencia e ingresos anuales de una especie, la importancia con respecto a otras haya aumentado. En esta gráfica de seguimiento se puede observar que esta especie esencial durante el año de pandemia del 2020 obtuvo valores muy inferiores a los años anteriores, siendo evidente que su salto de fundamental a esencial se debió al decremento de la esencialidad del resto de especies.
Sin embargo, en otras ocasiones, la esencialidad de una especie puede caer de forma fulminante debido a una política pesquera inadecuada para los intereses del núcleo pesquero en estudio y o a cambios estacionales en los flujos migratorios. Un ejemplo palpable de este hecho ocurrió en el año 2020 cuando el cierre de la pesquería de Tunus a la Lunga, barrilote en Canarias, atún blanco bonito del norte en el resto de España, ocasionó la pérdida de este recurso por parte de los pescadores herreños. Se trata de una especie regulada por medio de un sistema donde se asigna una cuota conjunta para el total de las flotas españolas. En Canarias, esta especie suele estar presente en dos periodos estacionales, uno en primavera y otro en otoño. En el Cantábrico representa una importante pesquería en los meses de verano, constituyendo la denominada costera del Bonito, que habitualmente termina por consumir la totalidad de la cuota nacional, impidiendo la captura de esta especie durante el segundo periodo estacional canario. Variables como cambios estacionales en los flujos migratorios o decisiones como el cierre precautorio de la pesquería y la apertura tardía para el aprovechamiento de un pequeño remanente no consumido han tenido consecuencias muy diferentes en los 4 años de seguimiento. Vemos por tanto cómo los valores de esencialidad de esta especie fluctúan entre lo fundamental, complementario o incluso la inexistencia de capturas en el año 2021. Cuestiones que no necesariamente tienen que ver con la abundancia de esa especie en los mares herreños. Pues esto es todo por ahora. Nos vamos. Muchas gracias por su interés y ya saben, si este vídeo les resultó entretenido y productivo, pueden encontrar más en la Escuela de Pesca Viable o en el canal de YouTube. No olviden enrolarse en la tripulación del sitio web y suscribirse en el canal de YouTube para estar al tanto de las últimas actualizaciones. Saludos y buena mar.